Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos, a una, comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. La gracia del Señor Jesucristo. Probablemente, entre todas las doctrinas, enseñanzas, revelaciones y verdades que nosotros tenemos, probablemente lo más atacado, mal interpretado, es la gracia del Señor Jesucristo. Nuestro enemigo, que no solo es Satanás y sus demonios, que algunas veces incluso es nuestra propia carne, la naturaleza que hemos heredado de nuestros antepasados, costumbres, cultura, o la naturaleza que hemos recibido por nacimiento por Adán. El enemigo, nuestra carne, nuestro entorno, no es difícil de controlarnos. Hay una táctica muy fácil. Los demonios, Satanás, algunas veces ni tienen que atacarte indirectamente para llevarte a la esclavitud. Los demonios, Satanás, el mundo espiritual oscuro, malo, malvado, conoce la vida, la palabra, la ley, los mandamientos que Dios el Padre le había dado a Moisés. Dios el Padre, en aquel monte Sinaí, le dio al principio 2 tablas pequeñas que Moisés llevaba en una mano. Esas 2 tablas contenían 174 letras, palabras, mejor dicho. Esas 174 palabras son lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Escrito por delante y por detrás, lo mismo que la escritura que pudo ver Ezequiel, lo mismo que pudo ver el profeta Zacarías y lo mismo que podemos leer en Apocalipsis capítulo 5. Siempre que el Señor escriba algo en un rollo, en una piedra, lo deja escribir por delante y por detrás para que ningún ser humano tenga la oportunidad de añadir algo a los mandamientos del Señor. Los mandamientos de Dios son perfectos, como dice Salmo 19, versículo 7. Los mandamientos, la palabra de Dios, es purificada 7 veces, como dice Salmo 12, versículo 6. La palabra de Dios, el Antiguo Testamento, como nosotros le llamamos, es pura vida, es verdad. Y como dijo Jesucristo en Juan 7, 37 al 39, el que cree en mí, como dijo la Escritura, ríos de agua viva saldrán de su vientre. La palabra de Dios, el Antiguo Testamento es perfecto, absolutamente perfecto. Y además de perfecto es bueno, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. La ley del Señor es perfecta, pero hay un problema. Cuando esa ley se encuentra con mi carne, esa ley que es perfecta, sin tener contacto con mi carne,
En el momento que la ley tiene contacto con la carne, provoca lo que dice Romanos 8. Lo que para la ley era imposible por la debilidad de la carne. Dios el Padre dio sus mandamientos a su pueblo. Primero, al pueblo de Israel. 10 mandamientos, luego 613 mandamientos en total. Pero había un problema. La ley es perfecta, pero el ser humano no lo es. Y cuando la ley perfecta se encuentra con el ser humano, en vez de traer vida, provoca lo contrario. Pero la culpa no la tiene la ley. No, la culpa no la tiene la ley. La culpa la tiene nuestra carne. En primera carta de Corintios podemos leer que el poder del pecado, lo que provoca el pecado, es la ley. El apóstol Pablo dice en Romanos 7 que él no sabía del pecado, él no conocía el pecado, hasta que la ley le enseñó lo que es el pecado. Y entonces, en el momento que él reconoció lo que es pecado, el pecado se despertó y se apoderó de su vida. La ley es buena, sin duda, es perfecta. Tiene luz, tiene vida, tiene poder total. Pero, como dice Romanos 8, dice que lo que era imposible para la ley. ¿Por qué? Por cuanto era débil por la carne. La ley santa, la ley perfecta de Dios, vino y fue dada a esta tierra para que personas como tú y yo, con carne y sangre, experimentemos el poder de esa ley. Pero hay un problema, que nadie de nosotros lo pudo conseguir. Por eso dice la Biblia, lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne. Dice la Biblia, lo que era imposible para la ley, lo que era imposible para la ley. La ley es perfecta, pero no te puede hacer perfecto. La ley es santa, pero no te puede hacer santo. Porque dice la Biblia, Romanos 8:3, lo que era imposible para la ley. Lo que era imposible para la ley. ¿Por qué? Porque era débil por la carne. Dios el Padre tomó la iniciativa. ¿Cómo? Enviando a su Hijo unigénito, monogenes, el único con esos genes, el único de esa creación, Jesucristo el Hijo de Dios. Y Jesucristo cumplió la ley. En la carne de Jesucristo, por primera vez, la ley no provocó la muerte, sino la vida. Porque la carne de Jesucristo, Él era completamente hombre. Él tenía la misma carne, la misma sangre. Él tenía la misma naturaleza que nosotros, pero su obediencia, su justicia, su santidad permitió a la ley hacerle trabajo para lo cual la ley fue enviada. Y en la vida de Jesucristo, por su obediencia, por su santidad, la ley, cuando se encontró con la carne de Jesucristo, no provocó pecado, no provocó la muerte. No. La ley se encontró con el Verbo, y cuando la ley se encontró con el Verbo que se hizo carne, la ley se encontró con la gracia.
y la verdad. Tanto que Juan, el apóstol, dice, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y para el enemigo, para Satanás, que no es omnipresente, por eso él tiene que organizar su ejército, como dice Efesios 6:12. Satanás no es omnipresente. Su naturaleza, sus demonios, están en casi todo lugar. No en todo lugar, pero en casi todo lugar. Y por eso, porque Satanás no es omnipresente, él tiene que organizar su ejército. Y los demonios no te tienen que atacar para controlarte. Han encontrado a lo largo de los años, han encontrado una estrategia mucho mejor para llevarte a ti a la esclavitud. ¿Cómo? Los demonios solo tienen que engañarte y decirte que tienes que cumplir la ley. Porque cuando tú intentas cumplir la ley, ya no estás bajo la gracia, sino bajo esa ley perfecta. Pero tú no eres perfecto. Y entonces esa ley que bajo la gracia te alimenta, ahora bajo la carne te controla. El enemigo, Satanás y los demonios, solo tienen que provocar que tú intentes ser una persona legalista, religiosa, y ya eres cautiva. No por los demonios. No, ni es necesario. Tu propia carne está cautiva por el poder de la condenación de la ley. La ley es perfecta, sí, pero tu carne no lo es. Y tú y yo podemos solo vivir bajo la gracia de Jesucristo. Por eso, hoy en día, el mensaje a lo largo de los años que estoy predicando, enseñando el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Reino, el Evangelio de la gracia, me he dado una cosa cuenta, que el mensaje más atacado es el mensaje y la verdad y la revelación de la gracia. Porque el enemigo no quiere que tú oigas este mensaje, vivas bajo esta palabra y experimentes la gracia de Jesucristo. Así, puede meterte en cualquier legalismo, sea un legalismo de una religión, de una secta, o de una mezcla, donde se mezcla o se intenta mezclar la gracia con la ley, en un lugar legalista que te ahoga, cautiva, controla. Y queridos, mira, o vives completamente bajo la gracia o vives bajo la ley. Y cuando digo la ley, no estoy hablando en primera línea de la ley de los judíos, sino de la ley que muchos inventan. En muchos sitios, la religión se inventa sus propias leyes. Cogen un versículo, maltratan ese versículo, malinterpretan ese versículo, y con ese versículo ponen cautivo a las personas. Sacan el versículo del contexto y se convierte en un pretexto. Y eso trae cautividad a las personas. Este mensaje que hoy te estoy compartiendo se llama la gracia, la predestinación
y la fe. Y quiero que me acompañes porque deseo de todo corazón que el Espíritu Santo te dé la gracia, que veas la verdad en esta gran parábola que encontramos en Lucas capítulo 14, versículo 15. La parábola de la gran cena. Dice, oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Os puedo decir una cosa, queridos? ¿Quién estaba presente? Jesucristo. Y si Jesucristo está presente, ¿qué está presente? El reino de Dios. ¿Quieres saber una cosa? Este hombre estaba sentado a la mesa de ese supuesto reino de Dios y no lo sabía, porque pensaba que el reino de Dios es algo venidero y no sabía que es algo presente también. Jesucristo estaba ahí, y si Jesucristo está ahí, el reino de Dios está ahí. Pero me encanta el Señor Jesucristo. De las 9 veces que dice la Biblia que Él estaba comiendo, 8 veces Él dio una enseñanza. Solo una vez Él no dijo nada, que era cuando estuvo comiendo con Zaqueo. ¿Por qué? Porque el sonido de la gracia es el silencio. Y el tiempo de la gracia se llama paciencia. Y Jesucristo vino a la casa de Zaqueo, no dijo nada, porque solo quería estar con él. Y como dice Sofonías 3, versículo 17, el Señor está en medio de ti y está en silencio. Sí, conoce tus pecados, pero no te condena por ellos. Aquí en esta cena, Jesucristo está comiendo y dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Todo está preparado. Es algo que es del carácter de Dios el Padre. Él nunca te invita y luego te deja pagar. No, no, no. Si Él te invita, Él lo ha preparado todo. Todo está preparado. Efesios 2:10. Las buenas obras están preparadas. Los caminos están preparados. La bendición está preparada. Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Esa es la naturaleza de gente religiosa. Yo he conocido gente religiosa, muy religiosa, legalista, supuestamente cristianos, evangélicos, católicos, de otras denominaciones, pero son legalistas. Cuando me refiero a legalistas, no estoy hablando en primera línea de la ley de los judíos, sino son sus propias leyes que ellos se inventan. Los legalistas se inventan. Si no existe ninguna cosa para un momento, ellos se lo inventan. El legalismo es un invento de la carne. Lo que me da cuenta, que ellos juzgan el pecado en otros, pero el propio los excusan. Yo he visto tantas veces, no te puedes imaginar. Juzgan a otros, pero cuando ellos pecan, se excusan. Dice la Biblia, todos comendaron a excusarse. ¿Sabes lo que es una excusa? Una excusa es una mentira. No existe ninguna excusa verdadera. Una excusa es una mentira disfrazada para aparentar que parece que es verdad. Si tú tienes interés en alguien, no vas a tener excusas. Si alguien viene tarde a una cita contigo y se excusa,
mayormente es porque tú no le interesas. El que se excusa contigo es porque tú no le interesas. El amor no conoce la excusa. Todos comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Una pregunta: ¿de noche? ¿De noche? No había luz en el campo. Y además, ¿compraste una hacienda sin verla? Si compraste una hacienda sin verla, pues deja que pase otro día sin verla y vente a la comida. No, te ruego que me excuses. Excusa es cuando las personas te revelan la importancia tuya en su vida. Cuando alguien se excusa contigo es porque te está revelando que tú no tienes el puesto número 1 en su vida. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Momento, ¿por la tarde? ¿Por la tarde? Los bueyes ya están cansados. Déjalos que descansen. ¿Sabes una característica de gente religiosa? Que no deja descansar a otros. Los agobian. Déjame darte una característica sobre los lobos. Gente que actúa como lobos. En Hechos 20, versículo 29, dice el apóstol Pablo que después de su partida, él sabe que iban a entrar mientras él estaba presente. Por eso el liderazgo de un pastor, yo digo un verdadero pastor, no uno que se autonombra pastor, no. Uno verdadero, ungido por Dios, protege al rebaño. Dice: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y dice la palabra que no perdonarán. Esa palabra, que no perdonarán al rebaño. Esa palabra perdonar, una palabra muy fuerte que significa que agobian, cansan, exprimen, que no cuidan el rebaño. Que no le importa si estás cansado. No le importa si ya te han sacado todo el dinero. Intenta sacarte más. Esa es la señal de un lobo. Un lobo que entra a la iglesia, mayormente, antes de matar, intenta de exprimir las personas. Y lobos nunca vienen del pueblo. Siempre aparecen cerca del liderazgo. Quieren ser líderes para exprimir, controlar, cautivar a las personas. He comprado 5 yuntas, voy a probarlo. Pero espera hasta mañana. Deja descansar a los bueyes. No, gente religiosa no te deja cansar. Son cansinos, siempre te están agobiando. Otro dijo: acabo de casarme. ¿Cómo que? ¿Cómo? Que uno no se casa de un momento al otro. ¿Y no me dijiste nada? Claro que no. Porque no le importas. Por eso la excusa, no le importas. Pero vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, oíd esta palabra: enojado el padre de familia. ¿Sabes qué? A Dios el Padre, Él es lleno de amor, cariño. Dios el Padre es amable, lleno de paciencia, lleno de gracia. Pero que le toman el pelo. It's not good. Eso no es bueno. Entonces, enojado el padre de familia. Enojado. ¿Quieres saber una cosa? No es tanto el pecado que le enoja.
es la falsedad de las personas que le enojan. Lo hipócrita que son algunos. Ellos mismos se autoperdonan. Ellos mismos dicen, yo estoy bajo la gracia. Pero cuando tienen que juzgar sobre otros, lo juzgan conforme a la ley. Enojado el padre de familia, enojado. Dijo a su siervo, y ahora mira, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, pronto, pronto, pronto. Y trae acá, los pobres que se levantaron esta mañana y no sabían cómo comer, tráelos. Oye, buena comida para ellos. Los mancos, tráelos, porque mis siervos les darán de comer. Los cojos, porque mis siervos los traerán para acá. Y los ciegos, porque serán guiados por mis ángeles. Vete, trae los pobres, trae los mancos, trae los cojos, tráelos, los que no estaban invitados, tráelos. Si eso no es la gracia, querido oyente, si eso no es la gracia. ¿Conocían los pobres a este hombre? No. Los mancos tampoco, los cojos tampoco, los ciegos tampoco. La gracia es cuando tú no conoces a Dios, pero Dios te conoce a ti. Tráelos. Y dice, Señor, ya he hecho como mandaste, si aún hay lugar. Y dijo el Señor, ve por los caminos y por los vallados. Antes por las plazas y las calles, ahora por los caminos y los vallados, y esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Para que se llene mi casa. Cuando uno dice que es cristiano y no quiere venir a la iglesia por excusas, tranquilo, nadie te fuerza. Pero quiero decirte que vendrán los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos a la casa de Dios. ¿Sabéis por qué? Ya lo oí. Porque esta cena bendice a los pobres, sana a los mancos, restaura a los cojos y los ciegos recuperan la vista. Esta cena es la cena que sana y que restaura. Es la cena bajo la gracia de Jesucristo. La gracia. Pregunta, querido oyente, ¿los primeros tres estaban predestinados? Sí, pero no entraron en el propósito. Déjame explicarte algo de predestinación y de la fe. El apóstol Pablo, que habló 85 veces de la gracia, ninguno de los escritores del Nuevo Testamento habló tanto de la gracia como el apóstol Pablo. Tanto que todas sus cartas empiezan con un saludo de la gracia y terminan con una despedida de la gracia. Y hay un versículo en Gálatas capítulo 1, versículo 15, que dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y dice, y me llamó por su gracia. En el momento que la mamá del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, en el momento que tu mamá, que mi mamá, estaban embarazadas, ¿querés saber una cosa? El embrión, el bebé, la primera voz que oyó ese bebé no fue la voz de tu mamá, fue el llamado de la gracia. El primer mensaje que un embrión en el vientre de su mamá recibe es el llamado de la gracia.
La gracia es la primera palabra, el primer mensaje, el primer sonido que oye un bebé. La gracia. Cuando Dios me apartó desde el vientre de mi mamá, esa palabra apartó, aforizo, significa poner un cerco y reservarlo. Cuando Dios el Padre cogió al apóstol Pablo, Él puso un cerco en el mundo espiritual, dijo, este me pertenece. Dios el Padre a todo ser humano le puso ese cerco, porque todo ser humano le pertenece a Dios el Padre. Pero, lo mismo que los primeros 3 invitados negaron venir a la comida. Pregunta, ¿estaban invitados? Sí. Pregunta, ¿fue el padre de familia que le prohibió venir? No, ellos mismos se descualificaron. Dios el Padre quiere que todos sean salvos. ¿Van a ser todos salvos? Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque bastantes veces y bastantes personas habrán recibido visita de ese siervo del Espíritu Santo que lo invitó a la comida, pero el uno se excusó por juventud, el otro porque no sabía que la verdadera vida está con Jesucristo. Y por diferentes formas. Todo ser humano está predestinado, pero muchos de los que están predestinados no quieren ser salvos. Porque es un campo que lo atrae, es 5 yuntas de buey que lo atrae, es una boda que lo atrae. Pero es querido, que estás invitado a la boda del Cordero. ¿Qué es en comparación la boda? Esa boda, esa excusa. Tenéis que saber una cosa, querido oyente. Y déjame contarte una situación que me pasó y así puedo explicarlo mejor. En el seminario bíblico que tuve el privilegio de visitar, lo bueno era que te enseñaban todas las facetas de la teología sistemática, evangélica. Vamos a decir gran parte, todo no, pero gran parte. Y déjame explicarte cómo. Ejemplo, cuando vino ese último momento que va a haber la segunda venida de Jesucristo, se invitó a un profesor que estaba completamente convencido que Jesucristo venía antes de la tribulación. Y nos dio una semana de enseñanza sobre que Jesucristo venía antes de la tribulación. Yo os confieso una cosa, todos nosotros decíamos, wow, es verdad. Pero la segunda semana vino yo creo que era de Dinamarca, creo por ahí, vino otro profesor que nos explicó que Jesucristo iba a venir durante la tribulación. Y os confieso una cosa, lo explicó tan bien que todos decimos, no, parece que es esto. Y la tercera semana vino, me acuerdo que era un señor británico de Inglaterra, y nos explicó, nos enseñó que Jesucristo venía detrás de la tribulación. Y ya, ¿para qué os cuento? La confusión era perfecta. Porque yo le quería a los 3. Si tú me preguntas cuándo viene Jesucristo, hoy te tengo que confesar una cosa. Honestamente no lo sé. No lo sé. No porque estos 3 señores me confundieron, no. Porque creo que hay cosas que solo lo sabe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero lo mismo fue con la gracia.
con la predestinación. Vino un profesor, me acuerdo, de una denominación cristiana y dijo que Dios el Padre había elegido a uno para salvación y a otros para condenación. Y yo me dije, es injusto, no puede ser, porque si Dios el Padre, o mejor dicho, Jesucristo, va a juzgar a las personas, Él no tiene derecho de juzgar a nadie si no le da la oportunidad de ser salvo. Si el Señor ha predestinado a algunos para ser condenados, el día del juicio, si el Señor le dice a uno que no fue predestinado, tú vete al infierno, el no predestinado dice, para. No me vengas con eso. Tú no me elegiste a mí, por eso yo no puedo ir al infierno, porque si no tú eres injusto. Y comprendí que no va eso con la justicia mano en mano, la justicia de Dios. Y yo invito a que me acompañáis, porque cuando oímos todo eso en el seminario de la predestinación, de que algunos están predestinados, otros no, entonces en mi vida, en mi corazón dije, no puede ser esto. Entonces el profesor me preguntó, de acuerdo, no puede ser, explícame entonces cómo es la cosa. Y yo me acuerdo en estas palabras, más o menos. Le dije, mira, profesor, no lo sé explicarlo muy bien, pero voy a intentarlo. Creo firmemente que todos están predestinados. Y que Dios el Padre, a través del Espíritu Santo, envió su gracia, la gracia de Jesucristo, para que esté con todos, como dice Titus 2, 11, 12. La gracia de Dios, dice en griego, se manifestó a toda persona que viene a la tierra. Toda persona en algún momento tuvo un encuentro con la gracia. Según Timoteo le dije al profesor, creo que Dios quiere que todos lleguen a la verdad. Pero, según lo que dice Apocalipsis 2, con el libro de la vida, donde dice Jesucristo, y el que vence, no lo borraré. Momento. Significa que ya estaba escrito el nombre. El mérito de esta vida no es que te escriban en el libro de la vida. La cosa es que desde nacimiento tu nombre ya está escrito en el libro de la vida, pero cuando dices no a Jesucristo, no a su gracia, ahí en ese momento el nombre es borrado. No es así que tu nombre es inscrito en el momento de la salvación. No. Ya estaba escrito, pero cuando dices no a Jesucristo es borrado. Y entonces me dijo, ¿y cómo va eso? La fe y la gracia, mano en mano. Dije, mire, la gracia de Jesucristo, y quiero, querido oyente, por favor, que esté muy atento ahora. La gracia de Jesucristo actuó en nuestra vida antes de conocer a Jesucristo. La gracia antes que usted y yo conocimos a Jesucristo, la gracia actuó sin preguntarnos. Es obra de la gracia que llegaste a Jesucristo. Y en esa gracia, como todo está en la gracia, la justicia, la santidad, la vida perfecta y la fe, cuando la gracia vino a nuestra vida, como dice 1 de Timoteo 1:14, la gracia vino con fe y amor. La gracia de Jesucristo actuó en nuestra vida antes de conocerle a Jesucristo. La gracia actuó sin nuestro permiso. La gracia, antes de conocer a Jesucristo, actuó sin nuestro permiso. Pero detrás de conocer a Jesucristo, la gracia ahora se mueve por la fe. Otra vez,
La gracia antes de conocer a Jesucristo se movió sin fe en tu vida. Provocó, te guió y te llevó a que conozcas a Jesucristo. Cuando conoces a Jesucristo, de repente, la gracia que actuaba sin tu permiso, ahora quiere ser la gracia que necesita tu colaboración. Porque la gracia necesita la colaboración de la fe. Y el apóstol Pablo lo explica en diferentes lugares muy bien. Pero hay un lugar, hay un versículo, un pasaje que es excepcional, fantástico, que es Romanos 4, versículo 16. Que cuando dice en la Reina Valera, Romanos 4, 16, dice: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa se firme para toda descendencia. Me encanta cómo está traducido, pero déjame traducirte, o mejor dicho, me he hecho el trabajo de buscar traducciones muy antiguas que tengo por ahí. Si no me equivoco, tengo más de 63 Biblias en español del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento no tantas, pero del Nuevo Testamento más de 63, a lo mejor mucho más, de traducciones. Y he encontrado Romanos 4:16, cuando dice: es por fe para que sea por gracia. Hay otra traducción que dice que la gracia está vinculada a la fe. O la gracia depende de la fe, o la base de la gracia es la fe. La fe. La fe. Y ahora mirad, queridos hermanos, hermanas, cuando yo le digo hermanos, hermanas, me refiero a todos a los que creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él es el único camino, el único Salvador, el único que nos puede perdonar. Ya sea católico, evangélico, presbiteriano, bautista, adventista, que sea ortodoxo, no importa. Estoy hablando a toda persona que cree en Jesucristo. Pero hay preguntas. Pastor, ¿puedo estar yo bajo maldición? ¿Mis antepasados me pueden maldecir? ¿Sus hechos me pueden maldecir? ¿Alguien me puede maldecir? ¿Los demonios pueden atacarme por una maldición? Y déjame decirte una cosa. Todo eso depende de una cosa. Atención. Lo que dice Mateo 8:13, Mateo 9:29 y Mateo 15, versículo 28. ¿Sabes lo que dice? Conforme a tu fe te sea hecho. Si tú dices que eres cristiano y tú crees que las maldiciones te pueden alcanzar, te van a alcanzar. Pero si has descubierto el poder de la gracia de Jesucristo y que sabes que estás en un reino donde las maldiciones no te alcanzan, y sabes que ninguna arma forjada contra ti, y que Jesucristo, según Gálatas 3:13, Cristo me libró de la maldición de la ley. Y dime una cosa, atención. No importa tanto la hechicería, la brujería, de brujos, brujas, witchcraft, whatever. La única maldición de la cual tenías que tener cuidado es la maldición que viene por la ley. Es la única que funciona. Y ahora mira. Si tú dices, pastor, pero un hechicero me ha maldecido. Si tú lo crees, conforme a tu fe, lo vas a recibir. Pero, si tú crees en la gracia de Jesucristo, que estás bajo la sombra del Omnipotente, que ninguna arma forjada contra ti prosperará,
El que habita la sombra, el que habita bajo el manto, el secreto del Omnipotente, dice, permanecerá bajo la sombra del Omnipotente. Es Dios el Padre que te protege. Dios el Padre. O como dice Jesucristo, dice, conforme a tu fe. Un centurión dice, Señor, ven a mi casa, mi siervo está enfermo. Dice Jesucristo, ve, y como creíste, te sea hecho. En Mateo capítulo 9, versículo 29, 2 ciegos le piden, Señor, sánanos. Jesucristo dice, ¿vosotros creéis que yo puedo? Sí, Señor. Y dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Si tú tienes una fe que cree que estás bajo la ley y que esas cosas te pueden suceder, te van a suceder. A mí me preguntaron, pastor, ¿usted cree en maldiciones que se pueden transmitir de una generación a otra? ¿Existe eso? Yo dije, sí, pero solo si estás bajo la ley, no bajo la gracia. Cuando estás bajo la gracia, y querido oyente, os voy a explicar por qué las maldiciones no tienen poder en tu vida. Si tú lo crees, si tú dices, no, pastor, eso de las maldiciones es verdad, vale. Allá tú experiméntalo. Tú conforma tu fe. Pero quiero decirte una cosa, atención. ¿Qué es la vida de la gracia? Satanás, sus demonios, su poder, su influencia, su maldad, las maldiciones, la brujería, la hechicería, atención, tienen poder sobre una persona desde el nacimiento hasta la muerte. Ahí los demonios tienen acceso. Pero todos los cristianos ya no viven esa vida, sino ellos viven la vida de la resurrección. Y ahí Satanás, la hechicería, la brujería y los demonios no tienen acceso, porque Satanás no resucitó. La vida de un cristiano es la vida de la resurrección. La vida de la resurrección es la vida bajo la gracia. La vida anterior era bajo la ley. Ley del pecado, ley de este mundo, ley de Moisés. Pero la vida que nosotros cristianos vivimos es la vida de la resurrección. Tú moriste con Jesucristo y hasta ese momento de la cruz Satanás tuvo acceso. Pero en el momento que moriste se acabó el rollo. Y 3 días después resucitaste entre los muertos. Y nosotros vivimos la vida de la resurrección. El poder de la resurrección. Y la vida detrás de la resurrección se llama la vida bajo la gracia. La vida como hijos, no como esclavos. La primera vida te convirtió en un esclavo. La segunda vida, la vida de la resurrección, te convirtió en una hija y un hijo de Dios. Queridos, conforme a tu gracia, conforme a tu fe, si tú crees que estás al acceso de los demonios, ellos tienen acceso a ti. Pero si crees en la resurrección, en la gracia de Jesucristo, queridos, o vives bajo la gracia o vives bajo la ley humana, religiosa o whatever, cualquiera. Es la fe que activa la gracia. La fe, conforme a tu fe, te sea hecho. Conforme a tu fe, hágase contigo. Conforme a tu fe, dice el Señor, te sea hecho. Pregunta, querido oyente, tengo una pregunta. ¿Tienes la fe de la gracia o la fe bajo la ley? Y usted dice, ¿uno puede elegir? Sí. Esa es la libertad del amor de Dios que nos dio. Y yo he decidido vivir bajo la gracia de Jesucristo. ¿Sabéis por qué? Porque el reino de Dios es el reino que domina bajo la gracia.
El poder del reino es la gracia, tanto que en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos al trono de la gracia. Querido oyente, mire, en esta tierra nadie, ningún ser humano, ningún supuesto líder o whatever, pastor o lo que sea, ningún diablo, demonio, tiene el derecho de manipularte, de controlarte, de completamente exprimirte. Nadie. Para la libertad, Cristo nos hizo libre. Gálatas 5:1. Tú y yo vivimos la vida de la resurrección, de la libertad. Y el Señor es el Espíritu, y a donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Nadie tiene el derecho de exprimirte. Tú fuiste llamado a vivir una vida bajo el amor, el cariño, la presencia, bajo la gracia de Jesucristo. Que tú conozcas a Dios el Padre como tu papá, al Señor Jesucristo como tu Señor que te ama, que te aprecia, tu pastor, y el Espíritu Santo que continuamente te rodea. Queridos, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios ya está aquí. En algún momento de la historia, el reino de Dios vendrá con todo su poder, pero ahora ya está presente. El reino de Dios está aquí, dominando por la gracia. Y tú y yo en esta parábola somos los pobres, los cojos, los mancos, los ciegos, que fuimos invitados a esta cena. El Señor nos invitó a esta cena. Y si no eres cristiano, querido oyente, esta invitación va a ti. Y si eres cristiano, pero vives en un ámbito legalista, creo que es tiempo que vengas a la gracia de Jesucristo. Esa gracia que de nuevo provoca el gozo, la justicia, la paz,